El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:08 en la mañana. El pasado 7 de julio se anunció que Ecuador negocia pagar deuda hasta el 2040 con un interés más bajo. La nota de diario El Comercio de aquella jornada decía que el gobierno dio el lunes 6 de julio del 2020 un paso más en el proceso de renegociación de la deuda en bonos que asciende a 17.375 millones de dólares al anunciar los detalles de la propuesta presentada a inversionistas. El plan contempla emitir 3 nuevos bonos que vencerán en 2030, 2035 y 2040. Esos papeles reemplazarán a los 10 tipos de bonos que hoy tiene el Ecuador y cuyos vencimientos comienzan en el 2022 y terminan en el 2030. Este anuncio fue presentado, al menos en los mensajes iniciales así fue, como un logro por parte del Frente Económico del gobierno del presidente Moreno. De hecho, hubo muchas reacciones que daban cuenta del aplauso que generaba justamente este anuncio por parte de las autoridades. Esto entre el 6 y el 7 de julio. Han pasado 2 semanas y hoy, hace 2 días, diario El Comercio igualmente titula en cambio: Ecuador rechazó la contrapropuesta de tenedores minoritarios para reestructurar los bonos. El Ministerio de Finanzas rechazó la contrapropuesta planteada por tenedores de bonos minoritarios que representan cerca del 25 y 30% de algunos tramos de la deuda que el país busca renegociar. La cartera de Finanzas señaló que lo planteado por los tenedores minoritarios es una propuesta perder-perder. El gobierno pidió a estos tenedores que comprendan la precaria situación de la economía de Ecuador y se unan a la mayoría de acreedores que, según el régimen, ya ha aceptado la propuesta del gobierno. ¿Qué lectura le damos a esto? Le pregunto al economista Diego Borja, analista económico, exministro coordinador de la política económica, que ahora mismo nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Un cordial saludo a la audiencia en su programa, en todo el país. Mire, estos son los resultados de las exageraciones. En la primera ocasión que el presidente de la República hizo el anuncio, creo que le dieron mal los datos, no entendió bien, leyó mal lo que le pusieron en el prompter, no sé, pero él anunciaba que se iban a disminuir 15.000 millones de dólares de deuda. En realidad, lo que el Ecuador estaba planteando el 6 de julio es una disminución de 17.400 millones a 15.800 millones, ampliando los plazos de pago, aplanando un poco la presión fiscal en los siguientes años, y eso implicaba un ahorro apenas de 1.500 millones. Vale la pena señalar que ya para marzo de este año, cuando estábamos en plena pandemia, el valor de los bonos ecuatorianos había caído al 20% hasta un 25% máximo de su valor nominal. O sea, se habían depreciado enormemente en el mercado. Era un buen momento para plantear una renegociación. No lo hicieron, al revés, decidieron pagar 1.300 millones de dólares de bonistas privados entre marzo y abril, quitándole a la economía una cantidad importantísima de recursos que en ese momento hubieran sido súper necesarios. ¿Qué pasó con eso? Hizo que los bonos aumenten su valor del 2025, y con los anuncios de la renegociación de mercado y toda esta parafernalia que ha señalado el ministro de Finanzas, se han duplicado en valor los bonos. Ahí ya tuvimos una enorme pérdida. Pero además plantean una renegociación, entre comillas, de mercado, distanciándose de otro tipo de renegociaciones como la Argentina, que era más bien una renegociación bajo presión a los bonistas, y obviamente ahí se ponen ellos mismos de una complicación, porque para poder llevar adelante esta renegociación necesitan la anuencia, o sea, la aceptación de al menos del 66% de los tenedores de bonos en general y del 75% de los bonos 2024. En este momento, con todos los anuncios señalados, apenas tienen el 53%. Y una importante proporción de bonos de entre el 25 y el 35% han rechazado la propuesta ecuatoriana, y el Ecuador a su vez ha rechazado la contrapropuesta de estos tenedores. Ellos ya plantearon una propuesta diciendo que el Ecuador debía mejorar los términos del 10 de julio, o sea, a los 4 días de haber presentado el Ecuador su propuesta, y luego se mantuvieron en esa propuesta el 16 de julio, y el 21 de julio volvieron a ratificarse. Entonces, esto le tiene al Ecuador en una especie de laberinto,
de callejón sin salida, porque sin la anuencia de estas personas no se puede llegar a una renegociación y el Ecuador podría caer en default, como ya algunos organismos internacionales están planteando. Y eso implica que ya empiezan a hacerse efectivos los seguros sobre los bonos de deuda ecuatoriana, los credit default swap que se llama. A ver, ahí, pero evidentemente ahí llama la atención que en marzo se pagaron recursos a los tenedores de los bonos, luego se habló de un diferimiento hasta agosto, en agosto sí o sí entiendo, tenemos que pagar $800 millones a tenedores de los bonos, se le dijo al país que había que pagar para abrir las posibilidades de una renegociación. Yo le pregunto a Diego Borja, como han evolucionado estos días y semanas, ¿usted no ve un horizonte claro pese a los gestos que el gobierno dice le ha presentado al mercado financiero internacional? Vuelvo a señalarles, son los resultados de las exageraciones, de las falsedades y de las medias verdades del Ministerio de Economía y Finanzas. El 23 de marzo, en cadena nacional, el ministro de Finanzas y el secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, le mintieron al país. Le dijeron que iban a pagar una porción del capital de los bonos Global 2020, 324 millones. Resulta que no hicieron eso. Pagaron el capital, los intereses, y no 324, sino 1.300 millones. Segundo, le dijeron que si no hacían ese pago, el Ecuador no iba a recibir créditos de los multilaterales, cuando los bonos privados no tienen nada que ver con los multilaterales. Ya había una experiencia en eso. En el 2009 hicimos una renegociación obligatoria de los bonos 2012 y 2030 y los multilaterales no dejaron de entregarle crédito al país. Y tercero, dijeron que iban a entrar en un proceso de renegociación que ya lo anunciaron como exitoso y que si es que se cumpliría lo que anunciaron, realmente sería importante para el país, de bajar la tasa, de aumentar los plazos, de disminuir la presión. Claro que sería importante, pero hasta ahora no lo tienen. Entonces estamos en un momento en el cual se han pagado ingentes recursos, todavía no se han pagado una porción de intereses, por eso estarían sacando un cuarto bono para hacerse cargo de esos intereses no pagos, pero si los bonistas privados, en esta lógica que ha planteado el Ministerio de Economía, no les aceptan, estaríamos en un problema serio y entraríamos en un proceso de default. ¿Cómo entender las reacciones de otros economistas? Por ejemplo, yo he leído a Vicente Albornoz, a Pablo Lucio Paredes, a Fausto Ortiz, que me comentan, entiendo que está en una radio colega a esta hora, estuvo esta mañana, hablando justamente sobre eso. En cambio, al propio Alberto Dajic, ex vicepresidente y ex ministro de Finanzas, ¿cómo entender que en cambio los mencionados analistas económicos o especialistas en esta materia dicen que la renegociación es exitosa? Bueno, porque tienen ahí una visión teológica sobre la economía, un dogma de fe, en el cual ellos plantean lo que quisieran y lo que consideran como lo fundamental sobre su Dios, que es el mercado, y sobre eso se manejan. Pero yo le aconsejo a usted leer las noticias, los datos de prensa. Hay una revista Latin Finance especializada, los datos del NSDQ que nos están dando los datos exactos de qué es lo que está sucediendo y qué está pasando con el Ecuador. Y entonces ahí el optimismo se nos viene abajo. Vale la pena aclarar algo. Si es que se lograría la renegociación en los términos planteados por el Ministerio de Economía, el esfuerzo realizado hasta aquí de ese pago de tanta plata en medio de una necesidad enorme del Ecuador habría sido de alguna manera bueno, habría ayudado de alguna manera, no habría sido en vano, para decirlo así. Pero si no les aceptan, que hasta ahora no les han aceptado, porque lo que dicen estos colegas, no todos además, porque algunos tienen unos matices, ciertas personas como Dajic, que nos quiere dar clases de economía después de haberle quebrado al país en los años 90, ellos sí tienen una visión ortodoxa en la cual dicen, no, el mercado va a resolver los problemas. Ahí está el mercado. Mire, incluso en el mercado, en esa proporción de los bonistas que no han aceptado, está un fondo que se llama GMO, Graham Mayo Van Otterloo. Este GMO ya tuvo un juicio con el Ecuador, ¿no? Sobre la no aceptación de la renegociación del año 2009 en una porción de los bonos 2030 que tenía este fondo. Y está entre los que no están aceptando. Entonces, estas son las noticias de la realidad. Yo no puedo hacer un criterio sobre lo que yo quisiera que suceda, sino sobre lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo no es la mejor noticia para el país. Ahora bien, usted señalaba que hay un riesgo si es que la mayoría de bonistas no acepta la propuesta de renegociación planteada por el Ecuador, podríamos caer en moratoria o en default. ¿Eso qué implicaciones podría tener, economista Diego Borja?
Bueno, varias, ¿no? En primer lugar, significaría que hay un problema para el Ecuador, vuelva al mercado internacional y pueda conseguir financiamiento en un momento que lo requiere. En segundo lugar, que se activan los seguros sobre los bonos y eso hace que el riesgo de los bonos del Ecuador aumente y la percepción de los inversionistas sea de un país aún más riesgoso. Pero esto es producto, y vuelvo a decirle, producto de la línea de renegociación de deuda que optó el Ministerio de Economía. Es culpa, dicho de otra manera, del Ministerio de Economía. Porque si hubieran hecho de otra forma, por ejemplo, si en el momento más grave de la crisis, cuando el propio Fondo Monetario Internacional señalaba que es el momento de no pagar las deudas, sino de renegociar, de entrar en un proceso de acuerdo con los acreedores y tal, y sobre todo cumplir con la deuda social, si se hubiera hecho en ese momento, hubiera habido más capacidad de negociación, pues. Y habían cláusulas incluso en los bonos que les permitían diferir los pagos de los intereses, incluso diferir el pago del capital. No se lo hizo. No se lo hizo, y eso tendrá en algún momento que responder el ministro de Economía. El mismo 16 de marzo, cuando el presidente de la República declaraba el estado de excepción, el viceministro de Economía, Esteban Ferro, a Latin Finance, le decía que la prioridad del Estado ecuatoriano es el pago de la deuda. Cuando el presidente estaba diciendo la prioridad es la defensa de la vida, declarando el estado de emergencia, el funcionario decía la prioridad es el pago de la deuda. Esos anuncios han generado una falta de coherencia en la estrategia renegociadora con los problemas que estamos viendo en este momento. Usted mencionaba el caso de Argentina. Las comparaciones son odiosas, pero a ratos terminan siendo necesarias. Reviso el reporte del portal de La Voz de América. Alberto Fernández, el presidente argentino, dijo en el Consejo de las Américas, queremos pagar la deuda, le dijo a los acreedores. El presidente argentino Alberto Fernández dijo que su gobierno tiene toda la voluntad de llegar a un acuerdo con los acreedores para pagar la deuda que tiene su país. Mi gobierno no está para discutir con nadie, sino para resolver un problema en términos sensatos. Queremos pagar la deuda aún con la pandemia que nos sigue golpeando. La exposición del mandatario abordó brevemente el tema de un probable acuerdo con los acreedores para la reestructuración de la deuda por 65.000 millones de dólares, pese a que los tenedores de bonos se reunieron para rechazar la propuesta de gobierno. ¿Por qué comparamos lo que está ocurriendo en el Ecuador con lo que pasa en Argentina, economista Borja? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahí usted tiene un presidente que está defendiendo los intereses de la ciudadanía argentina y de la nación argentina. Está poniendo los intereses de la nación y de la ciudadanía por delante de los intereses de los tenedores de bonos. Y como anunciaba el ministro de Argentina hace 2 días atrás en un tuit, decía, no les estamos pidiendo que pierdan a los tenedores de bonos, les estamos diciendo que ganen menos. Y lo mismo tendría que haber sucedido con el Ecuador, pero claro, usted entiende que en el caso argentino tiene un bloque de gobierno que responde a los intereses populares, mientras que en el Ecuador tiene un bloque de gobierno que responde a los intereses de los banqueros, de los tenedores de bonos y del capital financiero, ni siquiera del todo el capital, porque hay empresarios productivos en el Ecuador fuertemente golpeados. Entonces, cuando usted tiene un gobierno que responde por un lado al capital y un gobierno como el argentino que está respondiendo a su pueblo, va a haber una diferencia notoria en la línea de renegociación. Porque, ¿qué decía el ministro argentino? Si nosotros accedemos a las presiones que nos están poniendo los bonistas, pagamos en términos de desempleo, de pobreza, de desigualdad, de caída de la producción, que es lo que le está sucediendo al Ecuador. En un país que se proyecta, el caso ecuatoriano, un decrecimiento de la economía de alrededor del 10%, ¿no le parece que sería lógico tener una línea de negociación que no sea tan onerosa para el país? Hay una pregunta interesante que nos plantea uno de nuestros internautas, Daniel Mejía, que dice: el pago de marzo al valor nominal 100% y no al de mercado 25%, ¿por qué se pagó así? Primero, ¿se pagó al 100% en marzo, economista? Claro, claro, no se consideró la reducción de los precios de mercado que yo le decía hace un momento, y más todavía. El 19 de mayo hay un anuncio, que lo puede usted encontrar en el internet, en el que hubo una subasta de bonos de deuda del Ecuador. Y los que compraron, lo compraron al 34.8.6 del valor, del 34.8% del valor nominal. Eso sucedió el 19 de mayo. O sea, el mercado estaba reconociendo la caída del valor y los famosos que le ponen al mercado como su Dios, le pagan al 100%, al valor nominal. Entonces, ¿dónde está la coherencia incluso desde la lógica de ellos, desde el endiosamiento del mercado? Si el mercado estaba castigando, ¿por qué ellos no lo hicieron? ¿Por qué no aprovecharon ese momento también, segunda oportunidad, para entrar en una renegociación? Solo ahí ya tenemos una pérdida gigantesca. Si es que el valor del mercado es 34% y se reconoce el 100% por el lado de la autoridad
económica. Si los bonistas aceptan la propuesta de renegociación del gobierno del Ecuador, ahí le pregunto, si finalmente hay esa aceptación, ¿termina siendo positiva o no? Claro, claro, o sea, habría valido la pena el enorme esfuerzo. En ese sentido es positiva, porque ahí vale una reflexión ya no solo de carácter financiero, Fabricio, porque cuando uno es ministro de Economía y lo he sido, tiene que tener una reflexión de carácter económico y de carácter social. Cuando usted le sacó a la economía ecuatoriana 1.300 millones de dólares durante lo más duro de la pandemia, como ministro de Economía, usted estuvo dejando de asignar esos recursos a otras cosas. ¿Qué cosas? La compra de equipamiento médico, de equipos de bioseguridad para los profesionales de la salud, de medicamentos para los enfermos, de aumento de la capacidad hospitalaria para quienes estaban en condiciones graves, de pruebas de diagnóstico temprano PCR para la gente que salía a trabajar porque no tiene empleo, sino tiene que hacerse del día con un trabajo informal. A eso estaba quitándole los recursos cuando usted sacó esa plata. Entonces hay un costo de oportunidad que supera la lógica del financiero, la lógica del contador. Y esa consideración no la hizo el ministerio y no la hizo el gobierno. Correcto. En ese contexto, economista Diego Borja, que nos acompaña en esta mañana, ¿cómo proyectamos el último tramo del año? Hemos ingresado al segundo semestre del año. Estamos 23 de julio y no les pagan a los servidores públicos. Estamos 23 de julio y los gobiernos locales insisten en que el Estado central, el gobierno central les debe, al menos las municipalidades, algo así como 1.000 millones de dólares. Estamos justamente ingresando a este segundo semestre del año y hace pocos días el Ministerio de Economía y Finanzas lanzó una propuesta para pagar a los acreedores la deuda que tiene el gobierno central con los acreedores, con los proveedores, con bonos o con certificados de tesorería. Y además hay una reformulación de la meta de crecimiento. Tendremos un crecimiento negativo de entre el -9 y el -11% al finalizar el año. ¿Cómo proyectamos el segundo semestre, economista? En lo último que usted acaba de decir está la proyección oficial. Ahí tampoco hay que tener ni una visión muy distinta ni nada. Y ahí está la proyección objetiva, oficial, que la señala el Banco Central. En el escenario promedio, dicen ellos, menos 8.1% de decrecimiento, lo cual significa menos 9.4% de decrecimiento en el PIB por habitante. Una barbaridad. Peor que el escenario del año 99-2000. En ese contexto, ¿cómo evaluamos? El resultado de las políticas que generaron que el gobierno se ponga contra la pared. Y acordémonos, en el año 2018 hicieron unos cambios en la ley, en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas, que le ataba al gobierno desde una lógica de una ortodoxia incomprensible en un país dolarizado, por ejemplo, para poder acceder a los créditos con los excedentes de liquidez del Banco Central o de la banca pública, que hubieran sido indispensables en este momento. En marzo se tenía ahí un excedente de liquidez en el Banco Central. Si hubiéramos tenido la posibilidad, como antes, en vez de endeudarnos con con Goldman Sachs, con Credit Suisse, como lo hicieron en el 2018, después de un cambio legal a petición de cuerpo, ¿no? O sea, como cuando le hacen un traje a la medida, ¿no? Hicieron el cambio el 21 de agosto y el 28 de agosto ya estaban negociando los bonos. Si no se hubieran atado de pies y manos, hubieran tenido más margen de negociación. Pero aquí ¿qué ha pasado? Se ha puesto por delante una comprensión ortodoxa de la economía, un cumplimiento a rajatabla de los dictados del Fondo Monetario Internacional, incluso en medio de la pandemia, cuando había que relajar esos acuerdos. Entonces, al ponerse contra la pared, tienen estos problemas de liquidez, no pagan a maestros, no pagan a médicos, no pagan a gobiernos locales, porque se han generado una camisa de fuerza que les da un margen aún menor en un país dolarizado. Pero frente a eso, culpa en definitiva de una política económica. Pero frente a eso, ¿cuál es la alternativa en este momento? Bueno, en este momento tienen otra vez, podrían modificar los códigos que a su vez modificaron en el 2018, podrían darse más margen de maniobra con algunos instrumentos de política monetaria, podrían generar diferimientos de pagos realmente que les generen una presión menor, ¿no es cierto? No bajo estas lógicas de someterse a lo que dicen los bonistas, sino bajo una lógica de poner por delante los objetivos nacionales, como el caso argentino. ¿Qué están diciendo? Primero vamos a cubrir las deudas con los argentinos. Vamos a pagar a maestros, vamos a pagar a médicos, vamos a pagar a policías, a militares, y luego sí veremos. Y luego sí veremos. Es más,
Alberto Fernández había tenido en días pasados unas palabras bastante más duras. No vamos a pagar ni un peso, dijo. ¿No? Bueno, luego empezó a entrar en un marco de renegociación. Pero si usted se pone contra la pared y dice, les vamos a dar todo, la prioridad del Estado es pagar la deuda, dijo el viceministro Ferro. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que se pague esa deuda y no se pague la deuda interna. Oiga, tengo un mensaje que me escribe al Twitter Santiago Naranjo y dice: es verdad lo que dice del ministro de Argentina, pero lo que no se dice es que los tenedores de la deuda argentina todavía no aceptan. ¿Qué hacer en esos casos? Insistir que cabe, dice nuestro oyente. Claro, es lo que le estoy diciendo. Ahí no es hay dos líneas de negociación, en la cual usted se va por esta vía de aceptación y tal, y una línea en la cual usted puede poner los objetivos nacionales por delante y desde ahí presionar. O sea, desde cumplir primero con su país. Porque hay que entender, y los bonistas lo entienden, y para la persona que le hace la pregunta hay que decirle algo. Cuando un bonista compra un bono, está haciendo una inversión de riesgo. Está aceptando que hay un riesgo. Hay una alta rentabilidad. ¿Cómo no? Hay una alta rentabilidad, pero hay un riesgo. Y hasta en los contratos civiles hay lo que se llama caso fortuito, caso contingente, fuerza mayor. Esos conceptos están ahí. Entonces, si tenemos una fuerza mayor en el mundo, no solo en el Ecuador, en la Argentina, en todas partes, tenemos la posibilidad entonces de cambiar ciertas condiciones y de relajar ciertos términos para no ahogarnos. Porque al final del día, si una economía está ahogada, ni siquiera va a poder cumplir con las obligaciones que tiene con los bonistas y con otros organismos que le han prestado plata. Correcto. Economista Diego Borja, gracias por sus conceptos y por su tiempo. Que tenga usted buen día. Gracias, Fabricio. Diego Borja, con una visión crítica, analista económico, exministro de Estado, conversando aquí justamente en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio, en torno a la situación económica, un tema que evidentemente ha generado muchísima preocupación y que tiene que ver justamente con la posibilidad de que los tenedores de los bonos no acepten la propuesta del Estado ecuatoriano. Insisto, como lo dije ayer, lo dije hoy, lo ratifico en este momento, ojalá que acepten, porque solamente de esa manera podremos garantizar el éxito de esta renegociación, liberar recursos y tener mayor certidumbre para el tramo final del gobierno del presidente de la República. Si eso no ocurre, no sé qué va a pasar con el comportamiento de la economía ecuatoriana.